Dios te bendiga. Pasé hoy por aquí con el plan de orar por ti, de orar por tus sueños, de orar por tus anhelos, de orar por cada una de las peticiones que hay en tu corazón, para pedirle al Señor que Él tome el dominio y el control, que Él responda, que Él sea quien guíe tus metas, que Él sea quien guíe cada uno de tus pensamientos, que Él sea el que haga de ti su voluntad y que cumpla en ti su propósito en la tierra. Vamos así a hablar acerca de lo que es un llamado y un escogido de Dios. Cuando hablamos acerca de lo que es un llamado, hablamos de que dice la palabra del Señor, que Dios constituyó al hombre para que el hombre sea salvo por Dios. Nos dejó la palabra de Dios y nos deja claramente cada persona que nos testifica, que nos predica la palabra. Ahí el Señor a nosotros nos está haciendo un llamado. También cuando nosotros vemos letreros donde dicen confía en Dios o vemos carros donde dicen Cristo te ama o Cristo viene pronto, ahí también tenemos un llamado de parte de Dios. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que el hombre proceda al arrepentimiento. Dios dice en la palabra en Apocalipsis 3:21, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz, no endurezca su corazón, que yo entraré, cenaré con él y él conmigo. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo tenemos un propósito aquí en la tierra. Tú y yo fuimos llamados con un objetivo específico aquí en la tierra. Pero no todos estamos acercándonos al llamado que tenemos de parte de Dios. No todos estamos haciendo lo que Dios verdaderamente quiere que nosotros hagamos. No todos estamos caminando bajo el mandato y el orden de Dios. No todos estamos llevando la palabra del Evangelio como Dios quiere que la vivamos. Porque habemos mucho que a veces predicamos, pero no vivimos lo que predicamos. Habemos mucho que tal vez no escuchamos bien lo que es la palabra o no la entendemos bien como tenemos que entenderla. Entonces le damos otra connotación a lo que es la palabra de Dios. Pero el término llamado es cuando Dios a ti te separa. Es cuando Dios a ti te llama. Cuando Dios a ti, por ejemplo, te quiere apartar de las cosas que a él no le agrada. Pero cuando viene la palabra que es escogido de Dios, cuando Dios a ti te escoge, Dios a ti te entresaca, Dios a ti te aparta, Dios a ti te separa para que tú seas marcado y cubierto con la sangre de Cristo Jesús. No es que no somos llamados. Lo que pasa es que muchos son los llamados y pocos son los escogidos de Dios. Pero no es porque Dios quiera. Lo que pasa es que Dios al hombre le dejó lo que se llama el libre albedrío. ¿Por qué? Porque cuando usted es libre de escoger. Este evangelio Dios no obliga a nadie. Dios a ti te pone decisión propia. Dios a ti te dice la palabra claramente que si lo confesare delante de los hombres, Él a ti también te va a confesar delante de su Padre y de los ángeles que están en el cielo. ¿Por qué? Porque eso tiene que ser una decisión propia. Eso tiene que salir de ti. Pero cuando Dios te escoge, cuando Dios te entresaca de lo de Baal, usted sabe lo que significa de lo de Baal, algo que es doloroso, algo que es despreciable, algo que es lo más vil, lo más bajo. Cuando Dios a ti te saca de lo de Baal, yo no sé de dónde a ti Dios te ha sacado. Yo no sé cuál es la palabra que Dios a ti quiere darte. Pero, por ejemplo, yo estuve en lo de Baal. No fui una persona que use superfacientes, pero, por ejemplo, yo andaba perdida. Yo andaba ciega. Yo andaba con ciegos. ¿Por qué me refiero a que yo andaba con ciegos si es que yo estaba ciega? Porque cuando usted no está cumpliendo la palabra de Dios, naturalmente usted es un ciego. Usted tiene escarcha en los ojos. Si usted viendo no ve y oyendo no oye la palabra de Dios ni tampoco la escucha. ¿Y a qué vine en este día? A que tú dejes de ser ciego y recibas la vista, recibas lo que es la palabra de Dios para que llene tu alma, tu mente y tu corazón y tú puedas dársela a otras personas. No solamente que tú la des, sino también que tú la vivas, que tú la practiques, que tú seas ejemplo donde quiera que tú vayas del evangelio que tú predicas. De ese evangelio de lo cual tú te agarras y tú dices que tú eres un cristiano, que tú eres una cristiana, que tú des una evidencia de que tú portas un reino de parte de Dios, de que tú portas gloria, de que tú eres un verdadero escogido, de que tú eres una escogida de Dios. ¿Cómo? Separándote, alejándote, porque aunque Dios tenga del vientre de tu madre, te escogió, te separó, te apartó de todo y dijo, él va a ser mi hijo, ella va a ser mi hija. Tú que estás escuchando ahí este mensaje, alabado sea el Señor.
Dios te llamó con un propósito. Dios te escogió para que a través de ti multitudes de personas vengan al camino de Dios. Para que a través de una palabra que tú portas de parte del reino de los cielos, otras personas salgan de la depresión, otras personas salgan del alcohol, otras personas salgan de la prostitución, salgan de las drogas, salgan de la mentira, salgan de la hipocresía, salgan de la ignorancia. Pero sobre todo se le quite la venda, se le quite la ceguera que el enemigo le ha puesto últimamente a cada ser humano que no está dentro del camino de Dios. ¿Por qué? Porque a mí me dice la Biblia que el príncipe de este siglo les ha cegado el entendimiento para que viendo no vean y oyendo no escuchen ni entiendan la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque él ha descendido con gran ira. Porque él sabe que el tiempo que le queda es limitado. Él sabe que ya Jesucristo está a punto de venir nuevamente por su iglesia. Porque Jesucristo vino, sí. Hace más de 2000 años Él vino y se hizo humilde, teniéndolo todo allá en el reino de los cielos. Él se hizo más humilde que usted y que yo. Dice a mí la palabra claramente en Mateo 2 en adelante, que Jesucristo cuando vino nació en un pesebre. ¿Usted sabe lo que es un pesebre? En buen dominicano, cuando en el lugar de los animales, de los caballos, de las vacas, de los burros, a donde están los establos, esa parte se le llama pesebre. Y a ese niño, al niño Jesús, se le puso en un pesebre, se le puso en algo pequeño con los animales. Porque dice la palabra que no se halló puesto para el mesón para María. ¿Y qué pasó? Dios lo permitió. Dios permitió que su hijo naciera ahí. Pero tú sabes que nos enseña eso a ti y a mí, de que nosotros tenemos que vivir humildemente, no sucio, no andrajoso, no andando en la calle todo desarreglado, con mal olor, no. Porque la humildad no es sinónimo de pobreza, no. Es que usted y yo tenemos que vivir con un corazón limpio, íntegro, honesto delante de la presencia del Señor. Y sabemos que todo lo que hacemos para el Señor tenemos que hacerlo, comamos o bebamos. Tengamos las actitudes correctas, tienen que ser de parte del Señor. ¿Por qué? Porque tenemos que vivir lo que profesamos con nuestra boca. Porque dice la palabra de Dios que de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca vamos a dar y rendir cuenta delante de la presencia del Señor. Y que tenemos una nube de testigos que nos asedia, que está todos los días pendiente de nosotros, de cómo hablamos, de cómo nos comportamos, de cómo nos manejamos, de qué estamos haciendo, de qué estamos dando, de cómo estamos viviendo. Alabado sea el Señor. Entonces, cuando Dios a ti te escoge, Dios a ti te limpia, te saca de lo de Baal, te saca de la miseria, te saca de la tristeza, te saca de la depresión, te saca de la angustia. Se lleva esa carga, se lleva ese peso. Porque aunque usted no lo crea, si usted se mira en un espejo y usted se analiza, usted se da cuenta de que usted, por ejemplo, puede ser que sea hipócrita o que sea prepotente o que sea altanero o que sea mentiroso o que tenga los pies presurosos para cometer el mal. ¿Y qué dice la palabra en Proverbios 6, su capítulo 6 en adelante? Que hay 6 cosas que abomina Jehová y aún 7 su alma. Los labios mentirosos, los ojos altivos, las manos presurosas a derramar sangre, el testigo falso. Hay muchas cosas que no son del agrado del Señor. Los pies presurosos para cometer al mal. ¿Pero por qué? Porque Dios no va con nada de eso. A Dios lo que le gusta es la humildad y nos lo mostró con Jesucristo. Que Él pudiendo haber nacido allá en una mansión, Él vino y nació humildemente, dándonos a nosotros a entender que si Él se quitó su reinado, si Él se quitó su grandeza, para venir a servirnos a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para no servirle a los demás? ¿Quiénes somos nosotros para negarle un pan al hambriento? Para negarle ropa al que no tiene. Para negarle a aquella persona algo que está a tu alcance, que está en tus manos. Entonces recapacita, abre los ojos, no permita que el enemigo te siga con cosas materiales. Las cosas materiales son cosas pasajeras, son cosas que se desvanecen, son cosas que no tienen sentido, porque en un momento son necesarias, pero en cuando tú te vayas de esta tierra, porque tú te vas a morir y tú vas a compadecer delante del trono de la gracia, ¿qué tú le vas a decir al Señor? Él dice en la palabra: estuve preso, mas no me visitaste. Estuve desnudo, mas no me vestiste. Estuve hambriento, mas no me diste de comer. Olvídate de qué la persona va a hacer con esa comida y dala cuando Dios la pone en tu corazón. Olvídate de qué la persona va a hacer con esa ropa y todo lo que tú sientas sacar de tu armario, de tu casa para darle a otra persona, dalo sin esperar nada a cambio. Porque a mí me dice la palabra que el que le da al pobre a Dios le presta. Alabado sea el Señor. Padre, gracias.
Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Revisa qué está mal en ti, revisa en qué tú tienes que cambiar, revisa qué tú tienes que mejorar, revisa cómo tú estás hablando, cómo tú te estás comportando. Si te estás comportando como una persona que conoce a Dios o si te estás presentando como una persona que no conoce a Dios, que solamente dice con su boca que conoce al Señor, o si con sus hechos te muestra ser un hijo verdadero de Dios. No es solamente que tú estés todos los días en la iglesia, es que tú vivas para el Señor, es que tú los reflejes por dentro y por fuera. No es que solamente seamos una apariencia, no. Es que usted cada día viva como para el Señor, porque a Dios no hay nada que le sea oculto. Y si tú aún no estás yendo a la iglesia, pídele a Dios que saque de tu corazón lo que a Él no le agrada, que te encamines de su propósito de gloria y que haga de ti su voluntad. Y que te permita ser luz en la tierra. Porque Él dice en la palabra que nosotros somos la sal de la tierra, que nosotros somos la luz del mundo. Y que la luz no se puede esconder debajo de un almud. ¿Por qué? Porque el llamado te va a alcanzar. Porque el propósito, sea por bien o sea por mal, cuando tú eres sellado y marcado con una palabra de parte de Dios, en donde quiera que tú te encuentres, el llamado te va a alcanzar. Va a haber alguien que te va a dar una palabra. Va a haber alguien que te va a predicar la palabra. Va a haber alguien que te va a decir a ti que tú estás haciendo en el mundo. Va a haber alguien que te va a decir a ti que tú estás haciendo con lo que Dios puso en tus manos. Y no permitas que sea por mal que te llegue esa palabra de esa persona que va a hablar contigo. No permita que sea para juicio. Porque aunque a veces es doloroso, hay que entender y reconocer que esta vida es prestada. Y que no estamos exentos de que nos pase algo malo, seamos o no seamos hijos de Dios. Seamos llamados o no llamados de parte del Rey. Todos estamos dispuestos a pasar por cualquier necesidad, por cualquier situación. Siempre y cuando Dios lo permita. Porque nada acontece en esta vida sin que sea Dios que lo permite en nuestra vida. ¿Pero para qué? Para enseñarnos. Porque Él dice en su palabra que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso es lo que conforme a sus propósitos son llamados en el libro de Romanos 8:28. Pero que a mí me dice también la Biblia, que no te avergüences del evangelio porque es poder de Dios. Es poder para hollar serpientes. Es poder para destruirle la cabeza al diablo y a cada espíritu inmundo que a ti te hace la guerra. ¿Por qué te lo digo? Porque tu guerra no es con el amigo, no es con el vecino, no es con el hermano, no es con tu compañero de trabajo. Es con el que opera detrás de cada una de esas personas. Y hoy yo vine a abrirte los ojos a ti en eso. De que tu lucha y tu guerra no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra gobernadores, contra huestes de regiones celestes, contra legiones de maldad. Entonces tú y yo tenemos que tener los ojos espirituales bien abiertos para cuando el enemigo use un vaso vacío, un vaso donde no esté el Espíritu Santo de Dios. Porque cuando usted ve que hay una persona llena del Señor, que no tiene brechas abiertas, que está lleno del Padre, cuando el enemigo quiere venir a tentarle, es difícil que el enemigo haga algo con ese ser humano. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando usted está lleno del Señor, el enemigo no puede habitar. Cuando usted está lleno de la presencia de Dios, cuando el vaso se está derramando, por más agua que usted le eche, ya esa agua no va a caer en ese vaso, porque ese vaso está lleno. Y cuando usted está revestido de las armaduras del Espíritu Santo de Dios, con el yelmo, con la coraza, con el escudo, con el calzado, con el cinto, alabado sea el nombre del Señor. Cuando el enemigo quiera venir a disfrazarse de ángel de luz como él siempre quiere hacer, entonces él va a tener que enfrentarse con el que está peleando alrededor tuyo, que es Jehová de los ejércitos, el cual nunca ha perdido una batalla. Y él no va a tener cómo venir en contra tuya, porque tú no estás solo. Tú no estás peleando sola. Él te dice a ti en esta hora, no temas ni desmayes, porque así como estuve con Moisés, así yo voy a estar contigo. Aleluya. Y si Dios tiene que estar contigo de día como columna de nube y de noche como columna de fuego, lo va a estar. Siempre y cuando tú habites en el abrigo del Altísimo, vas a morar bajo la sombra del Omnipotente. Entonces tú le vas a decir a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré, el cual a ti te va a librar del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas tú y tu familia van a estar seguras. No le vas a tener miedo al terror nocturno, ni a la saeta que vuele de día, ni la pestilencia que anda en la oscuridad, ni la mortandad que en el mediodía destruya.
Porque el enemigo tiene sus armas, tiene sus secuaces, tiene sus demonios muy bien preparados para hacerte la guerra a ti. Con cualquier ser humano que esté falta de oración, con cualquier ser humano que esté débil, con cualquier ser humano que no esté delante de la presencia del Señor, con cualquier ser humano que no esté apto para que el Espíritu Santo more en él. Va a utilizar su boca, va a utilizar sus manos, va a utilizar sus pensamientos, porque por aquí por donde la primera parte que el enemigo trabaja en el ser humano. Cuando tú te sientas débil, en donde quiera que tú te encuentres, si tú tienes que orar en tu mente, hazlo. O si te puedes trancarte en tu habitación, hazlo. Si tienes algún tipo de problema con tu familia, unge tu familia de noche. Si tienes problema con tus hijos, unge tus hijos y declara palabras de bendición sobre tus hijos, sobre tu casa, sobre tu familia. Y levántate en pie de guerra. Porque ya que tú eres un llamado de Dios, tú tienes que mostrar de qué tú estás hecho. Porque a mí me dice la palabra que el reino de los cielos sufre violencia y que solamente los violentos lo arrebatan. Entonces déjate guiar y dirigir por el Espíritu Santo. No permitas que sea tarde para tú hacer lo que tú tienes que hacer de parte de Dios. Así si también Dios a ti te da una palabra para que la des, dala. Porque dice la Biblia en Ezequiel 2, su capítulo 9, que si tú no das la palabra que Dios a ti te da, entonces la sangre de esa persona va a correr sobre tu cabeza. Y tienes que tener cuidado con eso. Pídele mucho discernimiento al Señor por cada palabra que tú vayas a dar, que también tú digas que viene de parte de Dios cuando no viene de parte de Dios. Porque cuando nosotros decimos que viene una palabra de parte de Dios que no es, también vamos a tener una consecuencia. Porque a Dios no le agrada que se tome su nombre en vano. Pero ya que tú eres un escogido de Dios, ya que tú fuiste marcado por Dios, ya que tú fuiste sellado con la sangre de Cristo, dale uso a ese llamado que tú tienes de parte de Dios. Porque esas palabras que el Señor te dio aquel día para recordarte quién tú eres, para recordarte qué tú portas de parte del reino, son las palabras que yo sé que en algún momento han venido a tu mente, han venido a tu corazón y te dicen, vuelve a casa. Te dicen, yo soy tu padre. Y yo a ti no te juzgo como tal vez muchas personas te han juzgado. Yo no te critico como tal vez muchas personas te han criticado. Yo te estoy esperando con los brazos abiertos y quiero hacer una gran fiesta. Porque eso es lo que tú te mereces. Eso es lo que tú vales para mí. El reino de los cielos, estar conmigo en aquella patria celestial, en una mansión no hecha de mano que tiene tu nombre. Porque el Señor hoy a ti te dice que tú eres nación santa, pueblo adquirido por Dios, que tú eres su hijo y que él a ti no te va a señalar como tal vez muchos te señalan, como tal vez muchos a ti te quieren matar el ánimo y te quieren decir que tú no vales nada por tal vez errores del pasado. El pasado, déjalo en el pasado. Ya el día de ayer también pasó. No sigas atormentándote por lo mismo. Y trata de que no sea remordimiento, porque cuando viene remordimiento es simplemente cuando algo te atormenta. Pero cuando viene el arrepentimiento es cuando hay algo que tú lo dejaste hacer y no lo vuelves a hacer jamás en tu vida. Yo te exhorto hoy que tú vengas al arrepentimiento, que tú reconozcas tus errores, que tú reconozcas tus fallas y que tú te pongas en la mano del alfarero. Que tú permitas que sea el Espíritu Santo de Dios que te cambie. Que tú leas la palabra en la cual en ella está la vida eterna. Y que tú te guardes cada día y también guardes la palabra que están en esa escritura. Y que lo que tú no entiendes, tú le dices al Señor, Padre, enséñame qué dice ahí, qué tú quieres que yo entienda. ¿Qué es lo que tú quieres hablar conmigo, que tú tienes que tratar conmigo? O cualquier sueño, revelación que tú hayas tenido de parte de Dios. Es el Señor llamándote. Es el Señor diciéndote que te marcó con un propósito, que te selló y que quiere que tú hagas cosas grandes, pero dentro de su camino. Porque Él sabe de qué te quiere librar, Él sabe de qué te quiere separar, Él sabe de qué te quiere apartar. Porque hay muchos caminos que al hombre le parecen derechos, mas su fin es camino de muerte. Y aunque todos vamos a morir en algún momento, hay algunos que van a morir para condenación eterna y otros para ir a una patria celestial. Porque según lo que tú hagas en esta tierra, según cómo tú vivas, tú vas a definir cuál es tu destino final. Tú vas a decidir cuál es tu futuro. Tú vas a decidir qué va a pasar con tu vida. Y según como tú ores por tus hijos, por tu familia, por tu matrimonio, por tu trabajo, tú vas a decidir cómo va a ser tu ambiente laboral, cómo va a ser tu hogar, cómo van a crecer tus hijos. Y si tú eres una madre o un padre que me estás escuchando, yo te exhorto de que tú ores por tus hijos diariamente, de que tú cojas propósito por ellos. Porque el enemigo le gusta mucho usar a los niños, te lo digo por experiencia propia porque yo tengo 2 niños.
Y bastante guerra que me hace el enemigo con mis dos niños. Ora de noche, úngele la mente y la cabeza a tus hijos. Y declárale palabra positiva a tus hijos. Que aunque tú veas lo contrario en tus hijos, sigue desatando la palabra, créela, atesórala. Y dile al enemigo que no tiene ni parte ni suerte en tus hijos, ni en tu familia, ni en tu finanza, ni en tus bendiciones que te pertenecen, que son tuyas. Porque a veces el enemigo te infunde miedo, a veces el enemigo te infunde terror, a veces el enemigo te hace ver todo contrario. Pero el Señor me recordaba algo hace como 2 o 3 madrugadas. Y yo me veía acostada y yo veía una gran turbulencia que venía hacia mi vida. Y yo me veía así como en el mar. Y yo solamente le decía al Señor, Padre, aunque yo veo cómo están los vientos, aunque yo veo cómo está la marea y aunque yo veo cómo está el mar, alabado sea el nombre del Señor, mi alma te adora. Yo sé que tú estás en mi barca. Y si tú estás en mi barca no se va a hundir. Yo no soy como los discípulos. Yo sé que lo que me está pasando en el momento es una turbulencia grande. Pero yo sé que tú estás en mi barca, que tú estás allí en la popa sentado porque tú eres el capitán de mi barca. Y yo sé que adelante me espera un endemoniado ganadero hace falta de que yo lo liberte. Delante de mí hay aquella mujer samaritana que también está esperando que yo le diga a ella que venga a beber de esta agua de vida, de esta agua que salta para vida eterna. Que de aquel lado me están esperando para yo hacer prodigios y milagros. Y puede ser que en este momento tú no estés viendo las bendiciones que vienen para tu vida. Puede ser que en este momento tú solamente estés viendo las situaciones que te están pasando. Yo sé que el proceso duele. Yo sé que las decepciones duelen. Yo sé que los desprecios duelen. Pero tienes que resistir, aguanta un poco más que aún te queda tiempo. No es momento de rendirte, no es momento de retroceder, no es momento de mirar hacia atrás, no es momento de pensar en pasado. Cuando el diablo te recuerde tu pasado, recuérdale a su futuro, que es el lago de fuego que le espera. Y es para vida eterna que él va a estar allá en el lago de fuego. El lago donde hay fuego y azufre. Porque el enemigo es experto en recordarle a ti tus errores. Pero cuando él a ti te recuerde sus errores, dile a él, eso fue pasado y eso pasó. Y todo tu pasado el Señor lo tiene en el fondo del mar y no se acuerda más de ello. A mí me dice la palabra. Inmediatamente tú vienes a sus manos. Él dice que aunque tus pecados vengan a ser rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y que el Señor no tiene memoria de aquello. Él dice que tú eres una nueva criatura. Y no importa cómo te mire el hombre, a ti tiene que importarte cómo te vea Dios. Pero cambia tu manera de hablar, cambia tu manera de manifestarte delante de los demás, cambia tu manera de accionar. Cambia la forma también en cómo te estás vistiendo, en qué estás hablando. Si tienes que apartarte un momento a sola, apártate para el Señor. Si quieres meterte 2 o 3 días de ayuno y oración, hazlo. Si tienes que pelear por tu familia, pelea. Que el enemigo vea con quién se está enfrentando. Porque aunque tú y yo tal vez no podemos con esas entidades espirituales, porque son espirituales, no son carnales, no son de carne y hueso como nosotros. El que pelea por ti sí puede. El que pelea por ti no ha perdido una batalla. El que pelea por ti manda a sus ángeles a acampar alrededor tuyo, dice, para que te guarden, para que tu pie no tropiece en piedra. Aleluya. Y él dice que ninguna arma forjada contra la iglesia de Cristo va a prosperar. Confiésalo con tu boca y vívelo con tu corazón. Y pídele al Señor que te haga diferente. Que tú le des un cambio genuino a tu familia, de quien tú eres de parte de Dios. Y empieza a demostrarle al enemigo de que tú estás hecha, que tú eres leoncilla, que tú eres un leoncillo, que tú naciste de un reino. Y que tu reino no es esta tierra. Despójate de lo material, despójate de la vanidad. Ande hermoso para Cristo. Pero despójate de todo aquello que tú sabes que al Señor no le agrada. Y vive una vida para agradar al Señor. Vive una vida cada día para agradar a su presencia. Porque cuando llegue esa presencia, cuando te llegue el Padre que se pone alrededor tuyo, papá, cuando Él te rodea, tú te pones chiquitito. Cuando Él se pone al lado tuyo, tú dices, wow, Dios mío, pero de lo que me estaba perdiendo yo. Yo que me sentía sola y ahora te siento al lado mío. Yo que pensaba que no podía más, pero tú me agarraste de la mano y me dijiste, no dudes, yo estoy contigo. Y aunque tal vez a ti te esté pasando como Pedro, que estés dudando de lo que te está aconteciendo, el Señor va a venir a tu encuentro y te va a levantar y te va a hacer entender a ti que tú no estás solo ni sola.
No importa la situación, no importa quién se esté muriendo. Óyeme, Él ahora mismo a ti te dice, Talita Kumi. Niña, a ti te digo, levántate. Óyeme, Él te dice, levántate y resplandece porque ha llegado tu luz y la gloria de Jehová ha descendido sobre ti. Y te quiere alcanzar en esta hora. Quiere activar a esa guerrera o a ese guerrero que hay en ti. Sacúdete el polvo y levántate. Revístete de tu ropa. Y dile al Espíritu Santo que te llene nuevamente, que te llene de esa sabiduría de lo alto, de esa inteligencia que solamente da Dios. Que te dé de nuevo para hablar de su palabra, que te quite los miedos, que se lleve la tristeza, que se lleve aquello que no te permite avanzar, aquello que te está impidiendo ver la gloria de Dios en tu vida, aquello que te está pidiendo crecer, que derribe todos aquellos muros que no son agradables a Dios. Porque Él te dice a ti en esta hora que Él a ti te ha llamado para derribar muros, para matar gigantes, para abrirle boca a aquellos leones que quieren acabar con tus hijos, con tu familia. Él le dijo claramente a Josué que le diera 7 vueltas a la muralla de Jericó y cayeron. Cuando David vio que uno de sus ovejas la iba a acabar un león, él fue y mató al león. Cuando Daniel se vio en el foso, el Señor le tapó la boca. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego estuvieron en el horno de fuego, Dios no permitió que se le quemara, ni siquiera oliera a fuego una hebra de su cabello. Entonces contigo, ¿qué no hará Dios? ¿Qué no hará Dios contigo? Tengo que empezar a recordarte los milagros que Dios hizo anteriormente. ¿O quieres que te recuerde cuáles son los milagros que Dios ha hecho contigo? Porque yo sé que tú tienes un testimonio que dar. Yo sé que tal vez Dios a ti te ha librado de la muerte. Tal vez de alguna enfermedad Dios a ti te ha sanado. Tal vez a algún hijo tuyo o hija o esposo o esposa Dios ha librado. Yo sé que algo Dios ha hecho contigo, como lo ha hecho conmigo. Porque el Señor a mí me ha dado vida, que yo más que eso estoy agradecida. Mi familia está viva, mis hijos están vivos. Yo tengo vida, tengo salud, yo lo tengo todo porque lo tengo a Dios. Yo no sé si tú eres descarriado, tú que estás escuchando ahí. Pero siento un llamado fuertemente para lo descarriado en esta hora, remanso calla. Vuelve a tu padre, vuelve a casa, hijo pródigo. Vuelve a casa, porque en el mundo no hay nada para ti. El enemigo te quiere engañar para que te envolverte, para quitarte más de lo que ya te ha quitado, para darte más sufrimiento del que ya te ha dado, para mantenerte en la miseria como tal vez hoy tú estás, para mantenerte en la depresión o en el alcohol, para que tú entiendas que tú no tienes solución, o tal vez para que tú digas que para ti ya no hay otra manera. Para que tal vez tú dices en tu mente, ya muchas personas han visto que me aparté del camino, que me descarrié. Y no van a creer en mí si vuelvo. Óyeme, 7 veces cae el justo. Y más de 7 veces lo levantará Jehová. Levántate hoy en pie de guerra. Óyeme, levántate y vuelve a tu casa. Que tú eres un escogido, tú eres un llamado del reino. Tú portas gloria. Cállale la boca al enemigo y a cada lengua mentirosa que ha dado mal testimonio tal vez de ti. O tal vez si tú te sientes sin fuerza y sabes que tú has cometido algún error, ve y humíllate delante del Padre. Y levántate. Él te dice hoy, yo a ti no te juzgo como tal vez aquellos te juzgan. Óyeme bien, hubo una mujer en la Biblia, mi alma te adora, Señor, alabanza. Que esa mujer la encontraron en el pleno acto de adulterio, mi alma te adora, Señor. Y cuando fueron aquellos hombres y presentaron a aquella mujer y la pusieron enfrente de Jesús, dice la palabra que mientras esos hombres llevaron a aquella mujer, Jesucristo estaba escribiendo con el dedo en tierra. Y a mí me dice la Biblia que todos esos hombres empezaron a hablar y a blasfemar en contra de la mujer. Pero ellos decían la verdad porque la encontraban en el acto. Y tú sabes que dijo Jesús, que aquel que se encuentre libre de pecado, que tire la primera piedra. Aquí todos hemos fallado delante de Dios. Aquí todos hemos cometido falta delante del Padre. Y ella cuando se levantó le dijo, y tú no me vas a juzgar. Y usted sabe, y ¿sabes tú qué le dijo Jesús? Mujer, vete y no peques más. Si eres mujer o si eres hombre, vete y no peques más. Y arrepiéntete a partir de hoy y conviértete a Cristo. Y empieza a guardar tu testimonio y a guardar cada palabra que sale de tu boca y empezar a vivir una vida agradable para Dios, porque Él te dice hoy que Él no te juzga. Que aunque aquellos quieran hablar de ti, Él a ti te va a limpiar el testimonio, Él a ti te va a levantar, Él a ti te va a ensanchar y te va a hacer crecer en las naciones y tu testimonio va a ser de soporte para otros.
Tu testimonio va a ser para aquellos que han caído o para aquellos que se encuentran rechazados por la sociedad. Encuentren una oportunidad a través de tu boca, a través de lo que tú portas de parte de Dios. Pero es a ti que Dios te quiere usar, no es a otra persona. Porque tú eres un vaso agradable del Señor. Tú eres portador o portadora de la gloria de Dios. Aleluya. Y no te detengas. Y mira hacia la meta. Recuerda que tu paso es hacia la meta. No te detengas ni mires hacia los lados. No mire ninguna palabra negativa. No mire ningún pensamiento negativo. No veas nadie que quiere señalarte. Y empieza a vivir una vida para el Señor. Pero si eres una persona que eres cristiana, pídele a Dios que no te permita poner la mano en el arado y mirar atrás. Porque siento un llamado poderoso como de alguien que sabe que le faltó al Señor. Y recuerda quién eres. Tú tienes identidad de hijo. No te dejes engañar de las ofertas de este mundo. No te dejes engañar de lo que el enemigo te quiere ofrecer, de cómo el diablo te quiere engañar. El diablo conoce tu necesidad, mujer o hombre de Dios. El enemigo sabe lo que tú portas de parte del reino. Pero ponte a orar, ponte a clamar, ponte a adorar. Porque cuando un guerrero o una mujer de Dios se para, caramba, alabado sea el Señor, no hay diablo que pueda con un hombre o una mujer de Dios que adore, con una mujer o un hombre de Dios que clame, que se le pare a dos pies al enemigo y que le diga: tú sales fuera de mi matrimonio o te echo yo. Tú te alejas de mis hijos o te alejo yo. Tú sales fuera de mi casa o te saco yo. Aquí manda el Espíritu Santo. Aquí manda Jehová. Y tú no tienes ni parte ni suerte ni en mi casa, ni en mi matrimonio, ni en mi trabajo, ni en mi familia. Párate en pie de guerra, porque tú fuiste creado para vencer. Tú no fuiste llamado a tener espíritu de cobardía, sino de poder de Dios, para hollar serpientes, para derribar principados, potestades, huestes celestiales. No importa si se mueven en los aires, en la tierra, en el fuego, en el mar. No importa dónde se muevan. Tú eres hijo de Dios, y los que están contigo son más de los que están en tu contra. Atesora la palabra, vívela, créete a la palabra y pídele al Señor que pelee por ti. Aquella situación que tú sientes que tú no puedes, dile: Señor, pelea por mí. Entrégale esa carga al Señor. Quítate esa mochila que no te está permitiendo avanzar. Quítate la duda si es la duda. Quítate el miedo si es el miedo. Que tú eres un guerrero o una guerrera. Tú no eres cobarde. Tú eres un valiente. Y empieza a partir de hoy a que todo sea diferente en tu casa. A que todo marche totalmente diferente en tu vida. Tanto espiritual como terrenal, que haya un orden en tu vida. Y no permita que el enemigo te siga trayendo a ti palabra negativa a tu vida. No permita tampoco que vengan personas negativas a tu vida. Y empieza a marcar la diferencia, ser un antes y un después. Recuerda que tú eres un escogido de Dios. Y a lo que Dios llamó, también dice la palabra que lo marcó, y a eso también predestinó. Y estos fueron llamados hijos de Dios. Y si tú eres un hijo de Dios, tienes que demostrarlo. Con toda vuestra manera de vivir. Tienes que demostrar quién tú eres y de qué tú estás hecho. Desentierra tu talento, desentierra tu espada y levántala para arriba en señal de victoria. A mí me dice la Biblia que cuando Moisés tenía la espada levantaba, el pueblo de Dios prevalecía. Pero cuando se la dejaba caer, el otro pueblo enemigo venía y prevalecía. Cuando tú sientas que tú no puedas más con la espada, búscate dos guerreros, dos guerreras, búscate dos locos en Dios. Mi alma te bendice, Rey de Gloria. Acércate de guerreros, de guerreras que estén locos en Dios, igual que tú. Que cuando te sientan débil, te digan a ti: vamos a meterlo en propósito. ¿Qué es lo que tú quieres? Vamos a orar, vamos a meterlo en ayuno. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuántos días de ayuno? ¿Cuántos días de silicio? ¿Cuántos días de propósito? Vamos a esto. Porque somos un cuerpo en Cristo. No somos divididos, no. Somos uno. El único que tiene que trae espíritu de división es Satanás. Pero ni siquiera su reino está dividido. Ellos operan juntos. Dice la palabra de Dios que Jesucristo le dijo a aquellos fariseos: un pueblo dividido no permanece entre sí. Y nosotros tenemos que unirnos en oración. Porque tú puedes ser que sea ojo, otro nariz, otro boca, otro mano, otro pie. Sin ti una persona no ve. Pero sin la otra persona no habla. Sin alguna persona que sea la mano, tú no agarras nada. Y sin los pies tú no caminas. Unifiquémonos como pueblo de Dios. Unifiquémonos como iglesia y vamos a salir hacia adelante y a pelear la buena batalla de la fe, demostrando en este tiempo que nosotros podemos y que vamos a traer más personas al evangelio y que vamos a hacerle ver a los demás cuál es el gran amor de Dios.
lo que se siente su presencia, lo que se siente su compañía, lo que se siente decir que somos hijos de Dios, lo que se siente decir que nos hagamos amigos del Espíritu Santo, que digamos con honor, con orgullo que somos hermanos de Jesús. De aquel que vino y dio su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. De aquel que se hizo humilde. De aquel que creció tal vez con necesidades, pero que no se quejó de nada. De aquel que fue tentado en todo, a mí me dice la palabra, más no pecó. Por amor a ti, por amor a mí. Que aunque sintió el peso del proceso, el peso de la humanidad encima en su hombro, cuando él se encontró allá en el monte, aleluya, allá en el valle de la calavera, mi alma te bendice, Señor. Él estuvo allí, él le dijo al Señor, Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa, en el monte de Getsemaní. ¿Y usted cree que es fácil cargar con el peso de la humanidad? ¿Usted cree que es fácil cargar a veces con la mentira de la gente, con la hipocresía de la gente, con la maldad de la gente, con la enfermedad de la gente, con el orgullo de la gente? ¿Quién te crees tú o quién me creo yo? No somos nada. Somos del polvo y al polvo este cuerpo terrenal va a volver. Y todo lo que cosechamos en esta vida no nos los vamos a llevar. Lo único que usted y yo nos llevamos es lo que nosotros dejamos. En quienes somos hoy en día. De cómo estamos viviendo, si vivimos para agradar a Dios y si vivimos para agradar al hombre. Entonces, si aún Jesucristo, teniéndolo todo, se hizo más humilde que tú y que yo, ¿quiénes somos nosotros para pensar que somos la última Coca-Cola del desierto? No somos nadie. ¿Tú sabes cómo es que se crece? Para abajo. ¿A qué me refiero con para abajo? En humildad, en oración, en entrega, en devoción hacia Dios. Porque Jesucristo dijo que el más grande, el que se crea grande, tiene que hacerse pequeño. Entonces, para tú crecer, tienes que hacerte pequeño. Y tienes que aprender a lo que es servir. Porque cuando Jesucristo estuvo con Pedro y con los 12 discípulos, Jesucristo empezó a lavarle los pies. Y usted sabe qué le dijo el discípulo a Jesús: Maestro, pero soy yo quien debería de lavarte los pies a ti. Y él le dijo: no, yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Y si ese fue Jesús, que vino a servir, porque es que tú y yo no podemos servir. Porque es que tú y yo no podemos darle la mano a una persona que la necesite. Porque es que tú y yo no podemos hacerle un favor a otra persona. Porque es que tú y yo no podemos tener empatía y ponernos en el lugar de los demás. Porque es que tú y yo no podemos abrirle la puerta a alguien que esté en necesidad. Porque es que no podemos mostrar ese amor de Dios. Porque es que nosotros mismos nos estamos cerrando la puerta. Nos estamos pisando la falda. Nos estamos haciendo la guerra. Estamos tirándonos uno con otro. Yo veo las redes sociales llenas de gente tirándose una con otra. Ese no es el evangelio. El evangelio que Cristo dejó fue un evangelio de amor, fue un evangelio de rectitud, fue un evangelio de vivir lo que se predica. Fue un evangelio de estar todos unánimes, porque Él me dice la palabra en Hechos 2, su capítulo 2, que estaban todos unánimes cuando descendió el Espíritu Santo de Dios. Nos dijo que estábamos divididos por cultura, que estábamos divididos por religiones. Yo soy cristiana pentecostal para la gloria de Dios. Iglesia, casa de oración, mi pastor Vicente Valentín Tifa y Elvira Mota de Valentín, a mucha honra. Gracias a Dios y luego a mis pastores por cómo a mí me han sobrellevado con mis caracteres, con mis actitudes y las oportunidades, millones de oportunidades que he tenido, tanto en mi congregación como en muchas congregaciones más. Y yo le voy a decir algo a usted: lo mejor de la vida es ser cristiano y usted poder decir yo soy cristiano. Porque a mí me dice la palabra que yo no me puedo avergonzar del evangelio. Pero tenemos que vivir una vida consagrada y agradable delante de la presencia del Señor. Que tenemos que vivir para Dios en todo. Que tenemos que dar testimonio en todo. Que no podemos permitir que todo lo que está pasando a nuestro alrededor a nosotros nos dañe. Porque Daniel estuvo en Babilonia, mas Babilonia no vivió en él. José estuvo en Egipto y José no se dejó corromper con todo lo que había en Egipto. Entonces te hago el llamado a ti que eres cristiano, que eres cristiana. ¿Qué está pasando contigo? ¿Por qué se está dejando dañar tu evidencia de reino? ¿Por qué quieres volver a ser un esclavo o una esclava? ¿Por qué quieres volver a tu pasado? ¿Por qué tú sientes que eres bonita cuando tú estabas en tu pasado? Tú te ves bonita y bonito ahora que tienes la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios embellece el alma. Y a mí me dice la palabra que vana es la gracia y engañosa la hermosura. Que la mujer que teme a Jehová, esa será alabada, esa será exaltada.
Y el hombre que se consagra para el Padre, que se guarda en santidad para el Señor, es un hombre apto y digno para tener la presencia del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. No sé, siento como que el Espíritu de Dios está hablando aquí. Aleluya. Alabado sea el Señor. Vamos a volvernos a nuestro principio. Vamos a volver a la senda antigua. Y me refiero a que tenemos que dejar todo aquello que a Dios no le agrada. Todo aquello que Dios sacó de cautiverio. Todo aquello que Dios no quiere que tú y yo tengamos. Y no me refiero solamente a una ropa. No, porque Dios mandó a vestir a la mujer con pudor y modestia, al igual que el hombre, como tiene que vestir correctamente porque es un hijo de Dios. Te hago el llamado a tu corazón, a tu conciencia, a que cómo estamos viviendo hoy en día. Fíjese usted que está escuchando este mensaje, analícese cómo estoy viviendo. ¿Estoy agradando a Dios en cómo hablo, en cómo me comporto, en lo que estoy haciendo? ¿Estoy siendo feliz a mi familia con esto? Analiza, la presencia de Dios está conmigo. Cuando yo me levanto, yo siento que el Espíritu Santo me abrazó. Yo siento que los ángeles del cielo están aquí. Cuando yo me postro a orar, yo siento la presencia del Señor. Cuando yo camino, yo siento que Dios anda conmigo. Porque si ya la presencia de Dios no está al lado tuyo, es porque tú has contristado el Espíritu Santo de Dios. Es porque tú con algo lo has ofendido. Y Él es una persona sensible. Él siente. A mí me dice la Biblia que Dios es espíritu. Y me dice la palabra de Dios que aún la palabra no ha llegado a tu lengua, que aquí Jehová la sabe toda. Y que tenemos que tener cuidado con lo que codiciamos en nuestro pensamiento. Porque a mí me dice la Biblia que si una mujer usted la codició en su pensamiento, ya usted pecó delante del Señor. Que tenemos que guardar nuestro pensamiento y toda vuestra manera de vivir irreprensible hasta la venida de Cristo. Pero no solamente con palabras, sino con conducta, con acciones. Tenemos que vivir para llenarnos del Señor. Tenemos que vivir para agradar a Dios, no importa dónde vayamos. Tenemos que dar evidencia de que somos cristianos, de que tenemos un testimonio limpio, de que el enemigo no puede manchar nuestra vestidura, que aunque él nos señale así con un dedo, el enemigo puede venir de la forma en la que quiera venir, y el Señor va a agarrar y va a pararse de su trono por ti, por mí. Y le va a hacer ver y entender al enemigo de que tú y yo somos sus hijos y sus hijas, y no nos va a hacer quedar en vergüenza. El Señor no deja a sus hijos ni deja a nadie en vergüenza. Porque Él no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y a mí me dice la palabra de Dios, aleluya, que Él va a levantar bandera. Y así como Dios la ha levantado una y mil veces por mí, yo sé que también la va a hacer por ti. Así que levántate, vuelve a casa. Atesora tu llamado, atesora tus dones, atesora todos tus talentos que el Señor te entregó. Y empieza a ser como la Virgen es prudente, que de las cuales habla la Biblia. A llenar tu lámpara de aceite, a llenar tu lámpara de ayuno y oración, a llenar tu lámpara de la presencia de Dios, a consagrarte para el Padre mientras tú estés vivo o viva. Porque no sabemos cuál día en que va a venir el amado. Y tenemos que estar preparados para cuando Él venga hacia nosotros. Tenemos que estar listos para cuando venga Él y toque nuestra puerta. Para que podamos escuchar, para que estemos apercibidos. A mí me dice la Biblia que si el hombre supiera cuándo el ladrón va a llegar a su casa, se quedaría velando. Entonces, como tú y yo no sabemos cuándo es que Jesucristo va a venir, porque a mí me dice la palabra que su venida será así como ladrón en la noche. A quien Él encuentre velando, es quienes se irán con Él. Y cuando te hablo de velar, no simplemente te hablo de una madrugada, te hablo también del día, de la tarde. ¿Por qué? Porque a mí me dice también la Biblia que ni aun los ángeles del cielo saben el día ni la hora en el que Dios ha de venir. Y así como ellos no lo saben, el día en que Jesucristo se encuentre preparado, Él va a venir por su iglesia, pero Él no se va a llevar una iglesia con mancha, no. A mí me dice la Biblia que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y si tú hoy eres cristiano o no lo eres, si tú no lo eres, ven a Cristo, que con amor te llama. Y quiere limpiarte, quiere santificarte y quiere apuntar tu nombre en el libro de la vida y que no sea borrado. Pero si tú eres cristiano, revisa cómo tú te estás comportando, revisa lo que tú estás haciendo delante de Dios, revisa si tú le estás agradando. Y si lo estás haciendo, el que esté firme, me dice la palabra, mire que no caiga. Y si has caído, levántate nuevamente y pídele al Señor que no te permita volver a caer. Y sé como José y sale corriéndole la tentación. Porque cuando el enemigo ve lo que tú portas de parte de Dios, siempre te va a querer tirar una cáscara de guineo para que tú te caigas. En buen dominicano, siempre te va a querer poner algo enfrente para que tú te deslices, para que tú estés siendo residente al pecado. Y a Dios no le agrada a la persona que son residente al pecado. A Dios le agrada a la persona que saben y reconocen cuál es su debilidad y mejor se alejan para no fallarle a Dios.
para vivir una vida consagrada para Dios, para vivir acto delante de la presencia del Señor y para que el Espíritu Santo pueda morar en él, porque el Espíritu Santo de Dios no mora en templos sucios. El Espíritu Santo de Dios mora en personas que reconocen su falta, que se apartan y que viven día tras día orando y consagrándose para el Señor. Vive una vida para Cristo. Guarda tu familia para Cristo. Y siempre vive pidiéndole al Señor que te guíe en toda justicia, en todo camino y en toda verdad. Y que te ayude cada día más, que te dé la victoria sobre los enemigos de tu alma, que te dé la victoria contra lo que tú estás peleando, contra lo que te acecha, contra lo que viene hacia tu vida. Porque el enemigo vive todos los días viendo a ver cómo a ti te va a hacer caer, cómo a ti te va a tentar, cómo te va a hacer daño. Entonces pídele al Señor que te aperciba, que te abra los ojos espirituales, que no te permita caer, que no te permita volver atrás, que no permita que las armas del enemigo contra ti prospere, que no permita que lo que él planea llegue hacia tu vida, llegue hacia tu casa. Y que te ayude a perseverar, que te abra Dios las puertas que están cerradas y que cada una de las ventanas de los cielos sean abiertas a favor tuyo. Que todas las bendiciones que están retenidas en los seres tú las puedas recibir. Pídele al Señor, porque Él dice que al que se le pida se le dará, que al que toca se le abrirá y que al que llama se lo oirá. Empieza a hacerte hijo de tu Padre. Y el que es hijo no tiene que ver, no necesita llave para entrar, porque ya tiene una de por sí en sus manos. Y va directamente a la habitación del Padre y habla con el Padre en el secreto. Pero así como tu Padre ve en lo secreto, Él te va a recompensar a ti en público. Ve delante del Señor. Órale al Señor, ábrele tu corazón a Dios, cuéntale tu carga, cuéntale tu problema, cuéntale lo que te mortifica, cuéntale tu situación, hazte amiga del Señor, hazte amigo de Dios. Wow, mi alma te adora, Señor. Dile al Señor aquello que te está molestando, dile al Padre con aquello que tú no puedes, Él es sincero a Dios. Dile lo que te está pasando, habla con Él. Dice la palabra que todo es locura para el que se pierde, pero mira, tráncate en tu habitación. Dale un ladito en la orilla de tu cama o al lado de una silla donde tú te sientas cómodo o cómoda. Y dile al Señor, ven, siéntate aquí, literal, díselo. Y párate ahí con Él y dile, mira, yo me siento así, 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 así. Y siento que no puedo con esto y esto. Y ayúdame porque yo no puedo más, porque mira lo que me está pasando. Dame una salida, dame una palabra. Y yo sé que Él va a ir delante de ti y te va a decir a ti, no temas ni desmayes. Yo soy tu Dios quien te esfuerzo. Yo soy quien te ayudo. Yo soy quien estoy a tu lado derecho. Yo soy aquel que si por aquellos israelitas abrí el mar rojo, por ti también yo lo puedo hacer. Yo soy aquel que no te ha dejado solo ni te va a dejar. Que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo eso yo te recogeré. Aleluya. Yo soy tu Dios quien te ayudo. Alabado sea el nombre del Señor. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de bien y no de mal, para darte el fin que tú esperas. Alabado sea el Señor. Jeremías 29:11 para ti. Esa es la palabra que te da el Señor. Y aliéntate, recobra ánimo y cántale al Señor tu mejor alabanza. A mí me marca la palabra que una vez el pueblo de Dios se encontró en cautiverio. Y cuando se encontró cautivo por su desobediencia, hubieron algunos de ellos que se dieron cuenta de que por desobediencia estaban pasando cierto tipo de proceso. Porque también habemos personas que nuestro pecado no causa desobediencia. ¿Por qué? Porque en nuestra humanidad les fallamos al Señor con algo. Y a mí me dice la Biblia que cuando el pueblo de Dios se vio en cautiverio, aquellas personas que tenían en cautiverio el pueblo del Señor le decían, ¿dónde está su Dios ahora? ¿Dónde están los cánticos de alabanza ahora? ¿Dónde están esas palabras resonantes, esos símbolos resonantes que ustedes tenían? Y a mí me dice la palabra que los israelitas empezaron a cantar. En medio del proceso empezaron a adorar. Y que empezó todo a dar un giro de 360 grados. Yo te invito a ti a que hoy tú empieces a clamar, que tú hoy empieces a cantar, que tú hoy te le pares en medio de la tempestad, que tú hoy mandes al mar a callar, que tú hoy le digas al Señor, yo puedo con esto, porque yo soy tu hija, yo soy tu hijo. Y aunque el enemigo venga y se me disfrace de ángel de luz, yo soy tu hija, soy tu princesa y tú eres quien vas a pelear por mí. Te solté esa carga a ti, Jehová.
Y cuando tú le digas eso al Señor, que tú le soltaste la carga a Él, que sea con evidencia que tú se la hayas soltado. Y que tú aprendas a creer en la palabra que tú le dices al Señor. Porque a mí me dice la Biblia que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. De que aquello que tú le declaras a Dios, tú lo creas. Y tú vas a ver cómo va a haber un cambio en tu situación, cómo va a haber un cambio en aquello que tú le estás pidiendo al Señor. Tú vas a ver cómo Dios va a obrar a tu favor, pero sea agradecido y agradecida. Inmediatamente cuando Dios haga aquello que tú quieras que el Señor haga, séle obediente al Señor en toda tu manera de vivir. No solamente le clames a Él porque tú lo necesitaste para cierta situación, sino búscale a Él porque tú quieres conocerlo, porque tú quieres ser su amigo, porque tú quieres sentir lo que se siente ser cristiano. Y la mejor oportunidad que yo tomé en mi vida fue de haber conocido al Señor, de haber sido cristiana. Y aunque paso mi proceso, mi lucha, mis dificultades y todas las situaciones que paso, yo le agradezco cada día al Señor por haberme rescatado, por haberme limpiado, por haberme santificado y darme la oportunidad de hoy en día yo decir que soy su hija, con mis defectos y con mis virtudes. De yo poder decir yo soy su hija. Donde quiera que llego hay una evidencia. Estuve en mi trabajo y alguien se me acercó y me dijo, tú eres cristiana. Yo ni siquiera tuve que abrir la boca. Porque hay una evidencia, hay un sello del Espíritu Santo que tiene que correr en un hijo que es de Dios. En alguien que está marcado por el Señor. Yo le dije, sí, me siento mucha honra de ser cristiana, la gloria sea toda del Señor. Y el Señor empezó a darme palabra para la joven. Y la joven empezó a llorar de parte del Señor. Esto lo digo no para gloriarme, sino para que usted entienda quién es el grande aquí. Y el grande aquí es Jehová de los ejércitos, que te usa a ti y a mí como su vasija de gloria y de honra. Que te manda a ti y a mí a marcar una diferencia a donde vamos, a donde llegamos. Porque tenemos que demostrar lo que tenemos dentro. Porque tu luz no se puede esconder debajo de un almud. Quien tú eres en el Señor, cuando tú llegas, los demonios tienen que irse corriendo. No eres tú que tienes que salirle corriendo el problema. No eres tú que tienes que salirle corriendo tal vez aquella bruja que te hace la guerra. No eres tú que tienes que salirle corriendo la situación que pasa en tu casa. No. El diablo que tiene que salirte corriendo a ti porque tú eres hija de rey de reyes. Y donde está el leoncito tiene que llegar el león grande. Donde está el cachorro tiene que llegar el papá. Entonces si tú eres guiado por el Señor y tú te haces hijo de Dios, no hay nada que pueda acercarse a ti. Porque el Señor te va a guardar y te va a cubrir. A mí me dice la Biblia que Jehová es tu pastor. Y a mí nada me faltará. Y si entonces Jehová es tu pastor, cree en esa palabra. Pero yo más que mi pastor le llamo mi padre. Yo le llamo mi papá. Y hay una alabanza que me encanta. Que dice, no puedo adorar sin ti. Y hay otra que son en los brazos de papá. Que cuando yo empiezo a cantar esas adoraciones, yo no puedo adorar sin ti. Yo me voy en lágrimas y yo me voy en llanto. ¿Usted sabe por qué yo lo hago? Porque hay una estrofa de la canción que es la que yo más vivo en mi vida. Como también la estrofa de Quédate del artista Alex Zurdo. Que le doy gracias a Dios por su vida y le pido a Dios que le siga dando palabra. Porque esa parte de la canción dice, quédate conmigo, yo te necesito. Y aunque yo todos los días le agradezco al Señor, voy y me poso delante de la presencia de Dios. Yo no quiero solamente que su presencia llegue por rato, por momentos o por hora. Yo necesito que la presencia de Dios se quede conmigo. Y yo les digo lo que dice la canción, que se quede conmigo, que yo lo necesito. Lo necesito cada segundo de mi vida. Lo necesito para poder caminar. Lo necesito para seguir hacia adelante. Lo necesito para que haga un cambio en mi familia. Para que haga un cambio en las personas que conozco. Que yo quisiera también verlos a ellos como yo estoy enamorada de Dios. Cuando dice también el pedacito de la canción de Alex Zurdo, que dice, haz una morada en mi interior. Este trono es tuyo, siéntate. Haz tu residencia en mi corazón. Si usted analiza esas palabras, usted va a querer que Dios vive en su corazón y en su vida para siempre. Pero para que usted le diga esa palabra al Señor del alma, usted tiene que aprender a enamorarse de Dios. No solamente a pedirle. Dios no simplemente se puede usar. Él es tu padre y Él quiere que tú lo trates como tal, como su hijo. Pero el que es hijo es obediente al padre. El que es hijo no quiere que su padre esté mal. El que es hijo lo que quiere es un bien para su padre. Y si tú quieres un bien para tu papá, acércate con amor. Acércate con obediencia. Acércate con integridad. Acércate con ese deseo y con ese anhelo en tu corazón de tú hablar con tu padre como tú lo harías con tu padre terrenal o con tu madre terrenal, como tú lo harías con tu mejor amiga. Porque aunque, por ejemplo, a una mejor amiga tú le dirías las cosas que te pasan,
Y ella te diga que te entiende, sí te puede entender algo, pero quien verdaderamente te conoce, porque escudriña el alma, la mente y el corazón, se llama Dios. Y el que está ahí desde antes de tu nacer hasta el último segundo de tu vida se llama Jehová de los ejércitos, no es más nadie. Y quien quiere ser tu amigo hoy en día se llama el Espíritu Santo de Dios. Y dice la palabra que Él va delante del Padre con gemidos indecibles delante de su presencia. Y día tras día está allí orando por ti y por mí, pidiéndole al Padre por ti y por mí. Porque para Dios tú eres valioso, para Dios, óyeme, no hay nada en esta tierra que tenga un valor. El valor es incalculable para que tú lo entiendas de lo que tú vales delante de la presencia del Señor. Y que lo que tú portas de parte de Dios, esa imagen, esa semejanza, es lo que al diablo te molesta. Y por eso es que el diablo te hace la guerra, por eso es que el diablo te señala, por eso es que el diablo hace que otras personas te critiquen por quien tú eres de parte de Dios. Por cómo Dios a ti te creó, por cómo Dios a ti te escogió, por cómo Dios a ti te limpió. Y a Él le molesta eso. Tú tienes lo que Él no tiene, que es el perdón de Dios y la semejanza del Padre. Entonces no permita que Él te amedrente. No permita que Él te engañe con la vanidad de este mundo. Que lo que te espera a ti allá en el reino de los cielos, tus ojos ni siquiera lo pueden ver ni imaginar porque es demasiado grande. La mente del hombre no alcanza la mentalidad de Dios. A mí me dice la Biblia que Dios creó los cielos y la tierra y que cada cosa lo fue haciendo por día. Y en la mente humana no está en cómo crear un cielo, en cómo crear una tierra. En cómo ponerle límite al mar, como a mí me dice la palabra en Génesis 1:7. En cómo ponerle límite al mar. Eso solamente lo hizo tu Padre. Porque si tú no eres cristiano, hoy yo declaro que tú eres su hijo, que Él es tu Padre, que Él va a tener un encuentro contigo, que Él te va a cubrir, que Él te va a guardar, que Él te va a enseñar cómo caminar. Pero ten que tú lo dispongas en tu corazón. Ten que tú le pidas a Él que venga y tome su residencia en tu corazón, en que habite en tu casa, en tu familia, en tu vida. Y que haga de ti solamente su voluntad y no la tuya. Porque a veces hay muchas cosas que nosotros queremos, pero tal vez no son las que Dios quiere en nuestra vida. Tal vez no son las cosas que Dios quiere para tu vida. Porque hay cosas que de momento queremos que no son lo que nos va a llevar al propósito de Dios, sino que nos va a desviar. Y aunque en el momento no lo entendemos, todas las cosas que Dios permite son para bien en nuestra vida. Amén. Vamos a orar. Mi alma te bendice, Señor Padre, gracias. Gracias, Señor, porque solamente soy tu vaso, solamente soy tu instrumento, Señor, para tu gloria, para tu honra, Señor. Con mis defectos y con mis virtudes vengo, me humillo delante de tu presencia, Señor, y te doy gracias. Gracias por este momento, gracias por el aire que respiro, gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por lo que tú haces diariamente en mi vida, gracias por cómo me guías, gracias por cómo tú me amas, gracias Señor por todo lo que tú me das, gracias Señor por tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias Dios mío porque me mantienes con salud, Padre. Gracias por mis hijos, Señor, gracias porque no he recibido una mala noticia, Espíritu Santo. Padre, pero si en este momento hay alguna persona quejada de salud, Señor, como tú eres el médico por excelencia, derrama sanidad sobre cada ser humano, sobre cada órgano de su cuerpo, sobre cada célula, sobre cada molécula que le hace falta sanidad en esta hora, Rey de Gloria, en el nombre de Jesús. Padre, métete a los hospitales, métete a las cárceles, Rey de Gloria, métete a las calles, Señor, a los hogares, Espíritu Santo, y ve tomando el dominio y el control, Rey eterno. Tú sabes lo que tienes que arreglar, lo que tienes que organizar, lo que tienes que poner, lo que tienes que quitar, Señor. Y toma el dominio y el control, Padre, de cada situación y de cada persona en el nombre de Jesús. Toma el control de cada sentimiento, de cada actitud, de cada conducta en esta hora, Rey de Gloria. Porque nosotros te necesitamos, Señor. Somos tus hijos y clamamos a ti porque tú dices en tu palabra, clama a mí que yo te responderé, aleluya. Y estamos clamando porque sabemos que solamente tú lo puedes hacer, que solamente tú nos puedes dar la victoria, que solamente tú, Padre amado, puede salirnos al encuentro, Señor. En tu mano depositamos nuestra confianza, nuestra vida, Rey eterno. Haz de nosotros solamente tu voluntad, Señor. Guíanos por senda de justicia. Abre las puertas que estén cerradas, Señor. Aparta de nosotros lo que no te agrada en nuestra vida. Y enséñanos a vivir una vida para agradarte. Una vida para ser íntegro delante de tu presencia. Una vida para vivir, Dios mío, consagrado para ti en todo tiempo, en todo momento y en todo espacio, en todo lugar, Señor. Haz un orden en mi vida y en la vida de cada persona que escuchó tu palabra. Todo espíritu de venganza, represalia, amenaza y persecución lo atamos, lo cancelamos, lo reprendemos, Padre, a lo más oscuro del abismo en el nombre de Jesús de Nazaret. No tiene ni parte ni suerte en nuestra vida ni en la vida de cada persona que escuchó este mensaje, Rey. En el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya.
Recibe gloria, Padre. Recibe honra porque solamente a ti te es dada, Rey de Gloria. Aleluya. Y gracias por tu presencia. Gracias por este momento, Padre. Gracias por cada palabra que tú pusiste en mi boca, en mi alma y en mi corazón. Gracias por lo que hiciste y sé que seguirás haciendo. Súplele alimento a aquello que le hace falta alimento, Padre. Súplele vestido a cada persona que tiene frío, Padre. Súplele los hogares. Tú sabes la necesidad de cada ser humano en esta hora. Padre, guarda a cada embarazada, guarda a cada criatura ahora, Rey de Gloria. Guarda a los niños, Padre. Pon ángeles alrededor de cada hogar en esta hora, de cada familia en esta hora, Rey eterno. Suple todo lo que haga falta, Espíritu de Dios, aumenta las finanzas, Señor. Y mi familia está en tus manos, Rey eterno. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Dios te bendiga y Dios te guarde.